Me llamo Julia, y con cada día que pasa siento más y más que me estoy ahogando dentro de estas paredes. La casa, que antes me parecía un lugar de paz y comodidad, ahora me oprime como una pesada jaula. No vivo aquí sola. Conmigo están mi hija, Regina, y su esposo, Mario. Se mudaron con nosotros hace un año, y al principio parecía la decisión correcta. La casa era demasiado grande para mí sola, y ellos necesitaban ahorrar en alojamiento. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, comencé a notar que algo había cambiado entre nosotros. Una tarde, cuando el calor se hacía más denso, como una pesada cortina, estaba sentada en el porche, disfrutando de un breve momento de silencio. Dentro hacía demasiado calor, y ni siquiera con las ventanas abiertas el aire se movía. Escuchaba a Mario y Regina hablando en la cocina. La conversación me parecía normal, hasta que capté algunas frases. «Ya casi no estamos solos». La voz de Mario sonaba sombría. «No puedo relajarme en mi propia casa». Eso me hirió. No quería escuchar, pero apartar la vista del cielo estrellado y entrar me parecía traicionar a mí misma. Me quedé en mi sitio, en silencio, como una sombra, sintiéndome ajena en sus vidas. «Mamá no lo hace a propósito», respondió Regina. Su voz era suave, pero inquieta. «Simplemente no sabe a dónde hiere». Esas palabras fueron como un puñal en el corazón. No sabía que pensaban eso de mí. Todo este tiempo, sinceramente creía que estaba ayudándolos y no convirtiéndome en una carga. Traté de justificarme. Después de todo, la casa también era mía y tenía todo el derecho de estar en mi espacio. Pero en el fondo de mi alma, sentía que estaba estorbando. Desde ese momento, todo cambió. La casa comenzó a sentirse aún más estrecha. Cada paso, cada palabra, incluso mi risa, todo parecía fuera de lugar. Ya no era la dueña de mi propia casa. Ahora era solo una huésped no deseada. Todo lo que hacía parecía molestarlos, invadir su mundo. Comencé a notar cómo Mario desviaba la mirada cada vez que nos cruzábamos en el pasillo. Esa sensación de que le incomodaba empezó a pesarme. Sus palabras de aquella noche giraban en mi cabeza como una melodía que no podía olvidar. Intenté alejarme, darles más espacio, pero cada vez que regresaba a casa sentía su mirada tensa sobre mí. El malestar interior crecía, como una tormenta acumulando fuerza. Mario era cortés, pero distante. Pensé que tal vez era solo cansancio, problemas en el trabajo o tensiones normales en el matrimonio, pero cuanto más tiempo pasaba, más claro se volvía. Su descontento tenía que ver conmigo. Una noche, mientras cenábamos, Regina de repente rompió el silencio que colgaba sobre la mesa como un peso. Me miró. Su rostro era serio, casi severo. «¿Mamá?», comenzó. «Necesito hablar contigo». Mis manos se congelaron mientras sujetaban el tenedor y sentí cómo mi corazón disminuía el ritmo. No necesitaba escuchar el resto para saber lo que iba a decir. Lo sabía, lo sentía. «A Mario le resulta difícil estar aquí», dijo, como si intentara elegir las palabras correctas para no herirme. «Casi nunca estamos solos. Esto afecta nuestra vida personal». Guardó silencio, dándome tiempo para digerir sus palabras. Miré a mi hija, la mujer que había criado y amado, y de repente me sentí increíblemente sola. Sabía que eran jóvenes y que debían vivir su propia vida, pero no esperaba ser yo quien se interpusiera en su felicidad. «Lo entiendo», finalmente respondí, esforzándome por hablar con calma. «No quería interferir en su vida. Si quieren, puedo intentar buscar otro lugar para vivir». Regina se agitó. «No, no es necesario», respondió rápidamente. «Solo quería que lo supieras. Podemos encontrar una solución». Asentí, tratando de ocultar lo mucho que me había afectado. Mario no dijo ni una palabra en ese momento,
Simplemente continuó comiendo, sin levantar la vista. Su silencio era ensordecedor, como un juicio no pronunciado. Esa noche, nuevamente no pude dormir. Acostada en mi habitación, escuchaba los sonidos amortiguados de su dormitorio, sus risas y conversaciones. Apreté la almohada con más fuerza, tratando de ahogar el dolor que de repente me invadió. Todo lo que quería era ayudar a mi hija, pero ahora sentía que tal vez mi presencia solo estaba destruyendo su familia. Cada mañana se convirtió en una lucha conmigo misma, con la sensación de que estaba de más, de que ya no había lugar para mí en su vida. La mañana fue tranquila, pero la inquietud que se había instalado en mí la noche anterior no me dejaba en paz. Me desperté antes de lo habitual, incluso antes de que el sol estuviera alto en el horizonte. La casa estaba en silencio, pero ese silencio no era reconfortante. Más bien, pesaba sobre mí como un mal augurio. Por dentro, todo hervía con el pensamiento sobre la conversación que había tenido con Regina la noche anterior. Preparé el desayuno, tratando de no pensar en las palabras de mi hija, pero no lograba sacarlas de mi mente. Me sentía pequeña e indefensa en mi propia casa, como una invitada que solo soportan por cortesía. La horrible sensación de que mi presencia estaba arruinando sus vidas crecía y no sabía qué hacer con ella. Cuando Regina finalmente bajó las escaleras, su rostro mostraba algo que no pude descifrar de inmediato. Había algo nuevo en sus ojos, algo que antes no estaba allí, una seriedad y determinación que no esperaba. Se acercó a la mesa y se sentó frente a mí, apartando su plato de panqueques a un lado. «¿Mamá?», suspiró, como si estuviera reuniendo sus pensamientos. «Tenemos que hablar». Su tono era suave, pero sentí cómo todo se enfriaba por dentro. La miré a la cara, esas facciones que conocía tan bien, y sentí cómo mi corazón se encogía de ansiedad. «Sé que siempre has estado aquí para apoyarme», comenzó, evitando encontrarse con mis ojos. «Y te estoy agradecida por eso. Pero Mario me dijo que se siente incómodo, especialmente cuando se trata de nuestra relación». Guardó silencio, como si esperara alguna respuesta de mi parte, pero no sabía qué decir. Las palabras se me atoraron en la garganta como un nudo que no podía tragar. Mi cuerpo se tensó, como si me preparara para un golpe que estaba a punto de caer sobre mí. «¿Te lo dijo?». Mi voz sonó más baja de lo que esperaba. Regina asintió, aún evitando mirarme a los ojos. En ese momento, sentí que se levantaba un gran muro entre nosotras. Antes siempre podíamos hablar de todo de manera abierta y honesta, pero ahora nuestra relación se había vuelto frágil como el vidrio, y cualquier palabra imprudente podría romperla. «No quiere que me vaya, ¿verdad?», pregunté, intentando entender cuán serio era el problema para Mario. Regina finalmente me miró, y en su mirada había algo nuevo, una sabiduría adulta que no había notado antes. «No», suspiró, «no quiere que te vayas. Solo…». Se detuvo un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Quiere más espacio. Para nosotros. Para nuestra vida». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Espacio. Esa palabra, como un cuchillo, cortaba nuestra relación. Siempre pensé que éramos una familia y que no debían existir barreras entre nosotros, pero ahora comprendía que esas barreras existían y yo las había cruzado. «No quiero molestarles, Regina», susurré, tratando de contener las lágrimas. «Si necesitan más espacio, estoy dispuesta a cambiar algo». Mi hija me miró con gratitud, pero su expresión era triste. Le costaba hablar de esto, pero yo veía que se sentía obligada a hacerlo. De repente, sentí que algo entre nosotras comenzaba a romperse. Era como un fino hilo que nos había conectado desde su niñez, y ahora empezaba a deshilacharse, como si alguien lo estuviera cortando silenciosamente. «Mamá, no es tu culpa»,
Se inclinó hacia adelante y tomó mi mano. Solo... Se detuvo, sin saber cómo terminar la frase. Nos las arreglaremos. Solo necesitamos cambiar un poco nuestra vida. Su toque era suave, pero no calmaba mi ansiedad. Apenas pude resistir el impulso de levantarme e irme, escondiéndome de esa conversación, de todo lo que sentía. Mi corazón estaba pesado y mis labios saboreaban la amargura de darme cuenta de que tal vez ya no me necesitaban como antes. «Está bien», dije, apartando la mirada y apretando su mano en respuesta. «Intentaré encontrar una solución». Regina trató de sonreír, pero su sonrisa era tensa, como la de alguien que no está seguro de que todo saldrá bien. Ambas sabíamos que no todo se podía cambiar tan fácilmente. Pero me prometí a mí misma que haría todo lo posible para ayudarlos. Sin embargo, en el fondo, ya sentía que algo había cambiado irreversiblemente. La tarde era insoportablemente sofocante. Alrededor solo reinaba el silencio, roto apenas por los suaves sonidos del televisor en la habitación contigua. Estaba preparando la cena, tratando de distraerme de los pensamientos que me habían atormentado todo el día. Mario entró en la cocina y su presencia se sentía incluso sin que dijera nada. Noté cómo sus pasos se acercaban y con cada uno mi corazón latía más fuerte. Dentro de mí crecía una extraña sensación, una mezcla de inquietud y confusión. «Hola», dijo en tono breve, y su voz sonó apagada, como si le costara hablar. No me volteé, solo asentí con la cabeza mientras seguía cortando verduras. Pero su silencio se hacía más intenso, como si algo flotara en el aire. Sentía su mirada en mi espalda, lo cual me hacía sentir incómoda. Sabía que algo había cambiado entre nosotros, pero no lograba entender qué era exactamente. Casi no hablábamos últimamente, pero la tensión era palpable. «Julia». Su voz sonaba demasiado seria y sentí cómo crecía la tensión dentro de mí. Me detuve, el cuchillo en mi mano se quedó inmóvil. Lentamente me giré para encontrarme con su mirada. En sus ojos había algo diferente, algo que no había visto antes. Una determinación y algo más profundo, casi imperceptible. «Necesito hablar contigo», dijo, y su voz temblaba de emoción. No pude apartar mis ojos de él, aunque por dentro crecía mi ansiedad. Algo en su tono me hizo sentirme más tensa. «¿De qué se trata?», pregunté, tratando de hablar con calma, aunque sentía que mi corazón latía con más fuerza. Mario dio un paso más cerca y pude sentir su tensión. Su respiración se volvió pesada y bajó la mirada al suelo, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Esto está mal, pero ya no puedo callar más», finalmente dijo, y su voz estaba llena de contradicciones internas. «Yo siento algo por ti, Julia, más que solo amistad». El mundo a mi alrededor se detuvo. Sus palabras resonaban en mi cabeza y no podía entender cómo reaccionar. Mario, ¿mi yerno? Era tan absurdo que me quedé sin habla por un momento. «Mario», comencé, pero no me dejó terminar. «Traté de ignorarlo», continuó él, dando un paso más cerca. Ahora estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Pero cuanto más tiempo pasamos juntos, más difícil me resulta ocultarlo. Sé que está mal, pero ya no puedo fingir que no pasa nada. No sabía cómo reaccionar. Mi corazón latía tan rápido que temía que él pudiera escucharlo. Intenté dar un paso atrás, pero mis pies parecían pegados al suelo. Mario estaba demasiado cerca. Sentía su tensión, como si una carga eléctrica flotara en el aire entre nosotros. «No deberías decir eso», susurré, intentando mantener la calma. Esto está mal». Mario se pasó una mano por el cabello, claramente luchando consigo mismo. Dio otro paso hacia mí,
y ahora casi no quedaba espacio entre nosotros. Sentía su mirada fija en mí, tan intensa que no podía apartar la vista. «Sé que está mal», dijo en voz más baja, casi en un susurro. «Pero no puedo controlarlo». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Todos esos días de tensión, todos esos momentos incómodos en los que sentía su mirada sobre mí, de repente cobraron sentido. Era como una tormenta que había ido creciendo y finalmente había llegado a su punto culminante. Sabía que esto debía detenerse, que no debía suceder. Pero en ese momento, mi razón parecía haber dejado de funcionar. Mario no apartaba su mirada de mí, y antes de que pudiera darme cuenta, tomó suavemente mi rostro con sus manos. Su toque era suave pero firme. Debería haberme apartado, debería haber detenido esto, pero mis manos no se movían. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír su respiración, pero sentía cómo se acercaba lentamente. El momento parecía durar una eternidad. Sus labios rozaron los míos con suavidad y todo lo que sabía desapareció. Mi cabeza comenzó a dar vueltas y sentí cómo el suelo se desvanecía bajo mis pies. Sabía que estaba mal, pero era tan fuerte que no podía resistir. Ambos sabíamos que ese beso era un error, pero en ese instante nada más importaba. Todo era tranquilo y lento, pero estaba cargado con tanta tensión acumulada que parecía que el mundo a nuestro alrededor se había detenido. Sentí cómo sus dedos se deslizaban por mi cabello mientras yo agarraba su hombro. En ese momento, todo lo demás dejó de existir. Todas nuestras obligaciones, todos los principios morales quedaron a un lado. Solo quedábamos nosotros, en ese silencio insoportable, en medio del calor sofocante. Me aparté primero, dándome cuenta de lo que había pasado. Mi respiración estaba agitada y mis mejillas ardían por el contacto de sus manos. No podía creer que había permitido que esto sucediera. «Esto está mal», susurré, incapaz de mirarlo a los ojos. No debería haber pasado. Mario también respiraba con dificultad. Su rostro estaba tenso. «Lo sé», dijo, bajando la mirada. «No debía haberlo hecho». En ese instante comprendí que entre nosotros ahora siempre existiría esta sombra. Esa noche no pude dormir. La habitación, que antes me parecía un refugio tranquilo, ahora me aplastaba con su silencio. Estaba acostada de espaldas, mirando al techo, mientras los eventos de la tarde anterior se repetían en mi mente una y otra vez. Ese beso, que había puesto todo de cabeza, no salía de mis pensamientos. No podía creer que hubiera pasado, que me hubiera dejado llevar por esos sentimientos. Mi corazón no se calmaba ni un solo instante, recordándome que había cruzado una línea que nunca debía haber cruzado. No podía entender cómo había ocurrido. Mario era el esposo de mi hija. Deberíamos ser una familia, personas cercanas, pero no de esta manera. Sabía que estaba mal, pero en ese momento todo parecía tan inevitable, como si cada paso hubiera estado predeterminado desde el principio. Nuestro beso fue solo la culminación de algo mayor, algo que había estado creciendo entre nosotros durante semanas, si no meses. Pero ahora me sentía perdida. Todo mi ser estaba sumido en una lucha. Por un lado, comprendía que esto solo había sido un arrebato que necesitaba extinguirse antes de que creciera más. Por otro lado, esa chispa revelaba que entre nosotros realmente había algo que no podía ignorarse tan fácilmente. Me giraba de un lado al otro, pero el sueño no llegaba. Los pensamientos se sucedían uno tras otro, pero todos terminaban con la misma pregunta: ¿qué hacer ahora? Sabía que cada día, cada minuto siguiente, estaría lleno de esa tensión, de ese conocimiento de que entre nosotros ya no quedaba nada inocente, y no sabía qué hacer con ello. Al amanecer, tomé una decisión. Me parecía la única correcta.
Debía poner fin a esto antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que Mario también entendía que esto no podía continuar. Si cometíamos el mismo error otra vez, no solo destruiríamos nuestras propias vidas, sino también la de Regina. Ella no sospechaba nada, confiaba en los dos, y no podía imaginar qué golpe sería para ella descubrir la verdad. En ese momento, pensé que la única solución era mantener la distancia. Si lograba no quedarme más tiempo a solas con Mario, si evitaba esos momentos en que una chispa se encendía entre nosotros, tal vez todo volvería a la normalidad. Podríamos olvidar esto, borrarlo de nuestras memorias y volver a la vida que llevábamos antes. Me levanté de la cama y me acerqué a la puerta de mi habitación. Recordé lo que él había dicho, que si la puerta quedaba abierta, sería una señal de que aceptaba sus sentimientos. Pero ahora sabía con certeza, la puerta debía permanecer cerrada. Esa era mi manera de decirle que todo esto había sido un error, que entre nosotros no podía haber nada más allá de los deberes familiares. Lentamente, con el corazón pesado, cerré la puerta y la cerré con llave. Esperaba que ese pequeño gesto simbólico pusiera fin a todo lo que había pasado entre nosotros. Pero ni siquiera una puerta cerrada podía calmar la tormenta que rugía dentro de mí. A la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina, Mario ya estaba allí. Sentí su presencia antes de verlo. Estaba de pie junto a la estufa, fingiendo preparar el desayuno, pero podía ver que su mente estaba en otra parte. Sabía que ese día sería difícil. Él levantó la mirada cuando entré, y por un instante nuestras miradas se cruzaron. Su rostro estaba tenso, y en su mirada había algo indescriptiblemente pesado. Ambos sabíamos que ese momento no volvería a repetirse, que teníamos que acabar con esto de una vez por todas. Me acerqué a la mesa, intentando mantener la calma, y me serví una taza de café. Por un momento, el silencio se cernió sobre la cocina como una nube de tensión, como si toda nuestra lucha interna se hubiera materializado en el aire a nuestro alrededor. «¡Julia!», finalmente dijo él, sin apartar la vista de mí. Mi corazón se detuvo. Estaba a punto de decir algo importante, pero yo ya sabía lo que sería. «Tenemos que hablar sobre lo que pasó», continuó. Su voz era baja y pesada. «Yo no debí haberlo hecho». Asentí, incapaz de pronunciar una palabra. Tenía un nudo en la garganta y temía que, si comenzaba a hablar, no podría contener las lágrimas. «Sé que tú también lo sientes». Dio un paso hacia mí, pero levanté la mano para detenerlo. «Mario, por favor». Mi voz sonó inesperadamente firme. «Fue un error. Ambos sabemos que no podemos continuar con esto». Él guardó silencio. Sus hombros se desplomaron, como si le hubieran quitado toda la fuerza. En ese momento, parecía tan vulnerable que por un instante sentí lástima por él. Pero no podía permitirme seguir esos sentimientos. «Esto nunca volverá a suceder», dije con firmeza mirándolo a los ojos. «Por Regina, por todos nosotros». Él asintió, bajando la mirada. Sabía que esto lo hería, pero era necesario. Si queríamos conservar algo de lo que habíamos tenido antes, teníamos que detener esto aquí y ahora. Los días siguientes pasaron como en una niebla. Traté de evitar a Mario, mantener la distancia entre nosotros tanto como fuera posible. Ambos fingíamos que todo seguía como siempre, que nada había pasado. Pero el silencio que colgaba entre nosotros no podía engañar a nadie que fuera un observador atento. La tensión crecía con cada día, y parecía que Regina también lo notaba. Pasaba cada vez más tiempo en mi habitación para no cruzarme con Mario, pero eso solo empeoraba las cosas. Sentía que me había convertido en prisionera en mi propia casa. Cada vez que iba a la cocina o pasaba junto a la sala, lo veía, y ese pesado fardo seguía presente entre nosotros. Me miraba con la misma tensión, y en su mirada aún había arrepentimiento y algo más que no lograba descifrar. No parecía terminar nunca.
Una noche, Regina se fue a visitar a una amiga. Nos quedamos solos otra vez. Sabía que eso no era bueno, que cualquier enfrentamiento con Mario podía llevar a lo irreparable, pero no podía seguir huyendo. Ya era demasiado agotador. Decidí bajar a la cocina solo para tomar un vaso de agua y luego regresar a mi habitación. Nada más. Cuando bajé, Mario estaba sentado a la mesa de la cocina, mirando fijamente una taza de café frío. Parecía pensativo y cansado, como si los últimos días le hubieran drenado toda su energía. Sentí como la inquietud crecía dentro de mí, pero traté de no mostrarlo. Solo quería pasar junto a él sin detenerme, pero su voz me detuvo. ¡Julia! Su voz era suave, casi un susurro, pero en el silencio de la casa sonó como un trueno. Me detuve, sin querer darme la vuelta. Tenía que irme. Solo irme antes de que todo volviera a descontrolarse. «Por favor, no te vayas», continuó. Su voz estaba cargada de tensión. «Necesitamos hablar», suspiré, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza, temerosa de lo que pudiera decir. Sabía que no podría evitar esta conversación para siempre, pero todo dentro de mí se resistía. Me di la vuelta, encontrándome con su mirada. Sus ojos estaban llenos de tristeza y un dolor no expresado. «No quiero que esto continúe así», dijo, levantándose de la silla y dando un paso hacia mí. «No puedo seguir viviendo con esta tensión entre nosotros». Me quedé inmóvil, sin moverme, como si la tierra bajo mis pies se hubiera vuelto de repente demasiado pesada. Las palabras se me atoraron en la garganta y no sabía cómo reaccionar. Todo dentro de mí gritaba que debía detener esto aquí y ahora, pero no encontraba la fuerza para irme. «Ambos sabemos que no debimos hacer eso», continuó él, acercándose aún más. «Pero no desaparece. Esto aún está aquí». No podía creer que volviera a tocar el tema, que intentara abrir puertas que habíamos cerrado. Pero sus palabras eran verdad. Esa chispa, esa energía inquietante que había aparecido entre nosotros, no se había ido. Parecía crecer a pesar de nuestros esfuerzos por olvidarlo. «Mario», comencé, sintiendo cómo mi voz temblaba de tensión. «Tenemos que detener esto. Sabes que no podemos...» Pero antes de que pudiera terminar, él dio un paso más cerca, tan cerca que podía sentir su respiración sobre mi piel. En ese momento, el mundo a nuestro alrededor se detuvo de nuevo. Toda nuestra lucha, todos nuestros intentos por alejarnos de este momento, se desmoronaron otra vez. «Lo sé», susurró él mirándome. «Pero no puedo...» De repente, antes de que pudiera reaccionar, me tomó de la muñeca, tirando suavemente de mí hacia él. Fue tan inesperado que no tuve tiempo de darme cuenta de cómo estábamos tan cerca. Nuestros rostros estaban separados por solo unos centímetros. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Mario», susurré, pero mi voz ya estaba llena de dudas. Quería detenerlo, pero no pude. Me miraba como si estuviera al borde de perder el control, y antes de que pudiera darme cuenta, sus labios volvieron a estar sobre los míos. Esta vez, todo era diferente. Todo estaba lleno de emoción y al mismo tiempo de inquietud. El beso era intenso, fuerte, como si hubiera estado acumulando toda su energía durante los últimos días. Me permití olvidar por un momento que todo esto estaba mal. Pero justo en ese momento escuché un sonido, el clic de una llave en la cerradura. Regina había vuelto a casa. Me aparté de golpe, alejándome de Mario como si algo terrible acabara de suceder. Mi respiración estaba agitada, mi corazón latía con fuerza y el pánico comenzaba a crecer dentro de mí. Ambos nos quedamos congelados, mirándonos, dándonos cuenta de que estábamos al borde de la catástrofe. La puerta se abrió y Regina entró en la casa, sonriendo alegremente, sin sospechar nada. Después de aquella noche,
Sentí que toda mi vida comenzaba a desmoronarse. Ya no me quedaban dudas de que lo que había ocurrido entre Mario y yo fue el mayor error que pude haber cometido. Ambos lo sabíamos, pero esa comprensión no aliviaba la lucha interna que me desgarraba por dentro. Regina no notó nada esa noche. Entró en la cocina con una ligera sonrisa en el rostro, y su presencia disipó inmediatamente la atmósfera cargada que se había cernido sobre Mario y yo. Ambos la observamos en silencio mientras ella hablaba despreocupadamente durante unos minutos, y luego se dirigió al piso de arriba, sin sospechar lo cerca que habíamos estado de una catástrofe. No podía mirarla a los ojos. El sentimiento de culpa que me abrumaba se volvía insoportable. Mario y yo no intercambiamos una sola palabra después de eso. Me retiré inmediatamente a mi habitación, cerrando la puerta tras de mí, como si eso pudiera protegerme de las consecuencias de nuestras acciones. Pasé la noche entera en la cama, sin poder encontrar paz. Los pensamientos sobre ese beso atormentaban mi mente. Parecía que había cometido algo terrible y ahora era demasiado tarde para corregirlo. Los días siguientes fueron un infierno. Mario y yo apenas hablábamos, a menos que se tratara de cosas cotidianas. Cada encuentro entre nosotros estaba lleno de tensión. Cada movimiento, cada palabra parecía demasiado fuerte, demasiado filosa. Ambos hacíamos lo posible por evitar al otro. Sabía que necesitábamos distanciarnos, que debíamos crear una barrera entre nosotros, pero cada vez que lo veía, aunque fuera por un instante, recordaba lo que había pasado entre nosotros, y la culpa volvía con más fuerza. Por suerte, Regina no notaba nada extraño. Estaba absorbida por su trabajo y sus asuntos personales, y no tenía tiempo para prestar atención a nuestro comportamiento. Pero cada día temía más que algún día se diera cuenta de que algo no estaba bien. Era mi hija, y sabía que, tarde o temprano, se daría cuenta de que Mario y yo nos estábamos alejando el uno del otro. Traté de pasar el mayor tiempo posible fuera de casa. Salía a dar largos paseos, iba a hacer recados o simplemente me encerraba en mi habitación para no cruzarme con Mario. Él hacía lo mismo. Parecía que caminábamos sobre cáscaras de huevo alrededor del otro, temiendo que el más mínimo paso en falso pudiera llevar a la destrucción total. Pero cada vez que lo veía, incluso de reojo, me recordaba lo que había pasado entre nosotros, y la culpa me invadía de nuevo. Una noche, cuando Regina volvió a salir con una amiga, decidí que era hora de hacer algo. Ocultar mis emociones se estaba volviendo cada vez más difícil. No podía seguir viviendo así. Entre Mario y yo no debía haber nada más. Debía poner un punto final de una vez por todas. Ambos sabíamos que esto debía detenerse, pero sentía que si no hablábamos al respecto, la situación solo empeoraría. Cuando Mario entró a la cocina, ya estaba sentada en la mesa, esperándolo. Se detuvo en la puerta al verme allí, y su rostro mostró de inmediato preocupación. Claramente no esperaba verme allí, y mucho menos estaba preparado para hablar. «Necesitamos hablar», dije con calma pero con firmeza. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a romperse, pero no podía posponer más este momento. Mario se acercó lentamente a la mesa y se sentó frente a mí. Parecía agotado, abatido, como si todos estos días, al igual que yo, no hubiera podido encontrar paz. Veía que él también estaba atormentado por lo que había pasado. Lo agobiaba tanto como a mí. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Necesitamos hablar». Suspiré, tratando de reunir mis pensamientos. Esta conversación era inevitable, pero era increíblemente difícil empezarla. «Ambos sabemos que lo que pasó fue un error», dije, tratando de no apartar la mirada. «Yo no puedo seguir así. No podemos». Él asintió. Su mirada era pesada. No discutió. No trató de contradecirme. Era una verdad que ambos conocíamos. «Yo también lo creo», dijo, su voz llena de amargura. «Pero no puedo deshacerme de estos sentimientos, Julia. No desaparecen». Mi corazón se encogió al escuchar esas palabras. Él estaba diciendo en voz alta lo que yo misma temía admitir.
Sabíamos que esos sentimientos existían. No había sido solo un error. Pero esa verdad hacía que todo fuera aún más difícil. Lo sé, respondí en voz baja. Pero no tenemos otra opción. Por Regina. Por todos nosotros. Debemos detenernos. Intenté hablar con calma, aunque por dentro todo ardía de dolor. Sabía que era lo correcto, pero eso no hacía que la situación fuera menos dolorosa. Nos quedamos en silencio de nuevo. Veía cómo Mario luchaba consigo mismo, cómo trataba de aceptar esa decisión. Ambos sabíamos que nuestro futuro dependía de esa conversación. O lográbamos poner fin a esos sentimientos, o destruíamos todo lo que habíamos construido. «Haré lo que sea necesario para detener esto», dijo finalmente, suspirando profundamente. «No quiero perder a Regina, y no quiero destruir nuestra familia». Sus palabras estaban llenas de determinación, pero podía ver que le resultaba difícil. En ese momento, sentí una profunda compasión, no solo por él, sino también por mí misma. Estábamos atrapados por nuestras emociones, y ahora la única forma de salir de esa situación era reprimirlas. «Gracias», susurré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos. Ambos nos quedamos sentados en silencio, sabiendo que esa conversación marcaba un punto sin retorno. Después de aquella conversación, el silencio entre Mario y yo se volvió aún más doloroso. Ambos sabíamos que habíamos hecho lo correcto, que habíamos puesto un límite, pero la tensión no desaparecía. Era como un peso invisible que caía sobre nuestros hombros con cada día que pasaba. Sentía que esa casa, que antes me parecía tan acogedora y segura, se había convertido en una jaula en la que cada uno de nuestros movimientos estaba bajo una lupa constante. Dentro de mí crecía la ansiedad, lenta pero implacable. Sabía que después de lo que había sucedido, no podríamos volver a nuestra vida normal. Por mucho que tratáramos de comportarnos como antes, algo dentro de nosotros ya había cambiado, y ese cambio era irreversible. Lo veía en los ojos de Mario cuando me miraba, y lo sentía en mis propios pensamientos cuando me quedaba a solas conmigo misma. Con cada día, se hacía más difícil ocultar mis sentimientos a Regina. Claro, ella estaba ocupada con sus propios asuntos y pasaba mucho tiempo fuera de casa, pero incluso ella comenzó a notar el cambio en nuestro comportamiento. Varias veces intentó preguntarme qué estaba pasando, por qué me veía tan reservada, pero yo siempre evitaba responder, incapaz de decirle la verdad. Me sentía como si estuviera al borde de que un secreto terrible saliera a la luz y destruyera todo. Imaginaba que un día Regina haría la pregunta correcta o notaría algo que hasta entonces había pasado por alto. Temía ese momento, temía que la verdad saliera a la luz, y eso pusiera fin no solo a nuestra relación, sino también a su confianza en mí como madre. Ese miedo me mantenía en una constante tensión, y no sabía cuánto tiempo podría soportarlo. Una noche, mientras Regina y yo cenábamos, ella volvió a mencionar que había notado un cambio en nuestra relación con Mario. Su tono era serio, pero trataba de no presionarme. «Mamá, te has estado comportando de manera extraña últimamente», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pasas mucho tiempo en tu habitación o te vas de paseo sola. ¿Qué está pasando? ¿Has tenido algún problema con Mario?» Sentí cómo una ola de frío recorría mi cuerpo. Mi mano se detuvo a medio camino de tomar mi vaso y lentamente la bajé sobre la mesa. Todo dentro de mí se tensó. Ella no sabía exactamente lo que ocurría, pero su intuición le decía que algo no estaba bien. Lo veía en sus ojos, preocupación y sospecha. «No, Regina», dije, esforzándome por hablar lo más tranquilamente posible. «Todo está bien. Solo estoy un poco cansada últimamente, eso es todo». Sabía que esa respuesta no la satisfaría, pero no podía decirle más. Mentir se estaba volviendo cada vez más difícil, pero no podía permitirme decirle la verdad. Regina frunció el ceño, pero no insistió. Sentí cómo la tensión en el aire se hacía aún más densa. Nos quedamos en silencio,
y noté que ella miraba cada vez más a Mario, como si tratara de encontrar respuestas en su comportamiento. Sabía que su preocupación estaba creciendo, pero mientras no tuviera pruebas, no podría hacer las preguntas que podían destruirlo todo. Después de la cena, subí a mi habitación sintiéndome más agotada de lo habitual. Al acostarme, no pude detener el flujo de pensamientos que giraban en mi cabeza. ¿Y si Regina realmente empezaba a hacer preguntas? ¿Y si se daba cuenta? ¿Cómo podría vivir con eso? No podía permitirme que eso sucediera. Yo era su madre. Mi deber era protegerla, no destruir su vida, pero ahora estaba al borde de hacerlo. Mis acciones habían desencadenado una serie de eventos que podían convertirse en una catástrofe. Me sentía atrapada, como si cada intento de arreglar algo solo empeorara la situación. Cada minuto que pasaba en esa casa con Mario era una tortura. Ambos intentábamos mantenernos a distancia, evitábamos largas conversaciones, no nos mirábamos a los ojos, pero todo parecía inútil. Veía su rostro tenso, sentía su presencia cada vez que pasaba a su lado. Esa sensación era casi física y no podía deshacerme de ella. El sentimiento de culpa crecía como una avalancha y cada día se hacía más fuerte. Ya no podía mirarme al espejo, ni podía estar en la misma habitación que Regina sin sentirme traicionera. Sentía que mi mundo se desmoronaba y no podía hacer nada al respecto. Pasaron varios días y comprendí que no podía seguir viviendo así. Tenía que encontrar una salida, pero no sabía cuál. Pensé en irme, en desaparecer por completo de sus vidas, pero eso parecía una cobardía. Tenía miedo de que si me iba, solo empeoraría las cosas, dejando tras de mí un rastro de preguntas y misterios que Regina intentaría resolver. Eso solo aceleraría el descubrimiento de la verdad. Pero quedarme allí, cerca de Mario, era insoportable. Cada mañana, cuando lo veía en la cocina o en el pasillo, no podía deshacerme de la sensación de que estábamos al borde de algo terrible. No sabía qué sucedería después, pero sentía que algún día todo se derrumbaría. Intenté mantener la compostura para seguir aparentando que todo estaba bien, pero la ansiedad me carcomía por dentro. Era como una tormenta invisible que giraba a mi alrededor, acumulando fuerza. Cada día se sentía como una prueba, y cada vez más sentía que no podría soportarlo por mucho más tiempo. Regina no dejaba de notar que algo no andaba bien. Sus preguntas se volvían más insistentes, aunque ella aún no sabía la verdad. Mi hija siempre había sido observadora, pero yo seguía esperando que atribuyera el comportamiento de Mario y mío a algún problema temporal, tal vez relacionado con el estrés o el cansancio. Sin embargo, su preocupación crecía, y sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que comenzara a buscar respuestas reales. Ya no podía estar en casa por mucho tiempo. Cada vez que veía a Mario, incluso de pasada, me invadía una oleada de ansiedad. Intentaba salir de la casa cada vez que podía, buscando cualquier excusa: ir de compras, dar un paseo, visitar a una amiga. Cualquier lugar era mejor que quedarme en ese espacio, que se había convertido en una especie de prisión para mí. Durante una de esas caminatas, me dirigí al río que se encontraba cerca de nuestra casa. Era uno de esos lugares a los que solía ir para aclarar mis pensamientos, reflexionar. Pero ese día, ni siquiera la naturaleza podía silenciar el ruido en mi cabeza. Todo lo que sentía era miedo e incertidumbre. No sabía qué hacer a continuación. Me senté en un banco junto al río, observando cómo el agua fluía lentamente, e intenté organizar mis pensamientos. ¿Debería irme? ¿Pero a dónde? ¿Cómo podía dejar a Regina sola con este peso sin darle ninguna explicación? Pero quedarme en esa casa significaba seguir viviendo con el temor de que un día ella descubriera la verdad. Mis pensamientos fueron interrumpidos por una llamada telefónica. Era Regina. «Mamá, ¿dónde estás?». Su voz sonaba ligeramente inquieta.
Llegué a casa y no te encontré. Estoy junto al río, respondí, intentando que mi voz no delatara mi nerviosismo. Necesitaba estar sola un rato. Últimamente siempre estás sola, observó ella. Su voz sonaba preocupada. Has estado evitando la casa durante días. ¿Qué está pasando? Cerré los ojos buscando una respuesta que no la alarmara más. Solo he estado pensando mucho, Regina. No te preocupes por mí. Intenté tranquilizarla, aunque sabía que mis palabras no serían convincentes. ¿Estás segura?, dudó ella. Si quieres hablar, estoy aquí. Estuve a punto de romperme. Quise contarle todo, confesarle mis miedos, pero algo dentro de mí me detuvo. No podía permitirme arruinar su vida. Una vez más, elegí el silencio, sin saber si estaba tomando la decisión correcta. No, no ahora, respondí. Solo necesito un poco más de tiempo para mí misma. Regina suspiró, evidentemente insatisfecha con mi respuesta. De acuerdo, pero si necesitas hablar, estaré aquí, dijo, su tono volviéndose más suave. Te quiero, mamá. Esas palabras me atravesaron como un puñal. Sabía que la estaba engañando cada día y eso solo hacía que todo fuera peor. Yo también te quiero, susurré y terminé la llamada. Cuando volví a casa esa noche, Mario estaba en la sala de estar. No levantó la vista cuando entré y rápidamente me dirigí al piso de arriba, sin querer cruzarme con él. Pero no pude evitar encontrarme con Regina. Estaba sentada en mi cama, mirándome con una sonrisa suave, pero en sus ojos vi preocupación. Me alegra que hayas vuelto, dijo mientras se levantaba y se acercaba a mí. Necesitaba hablar contigo. Mi corazón se detuvo. ¿Será posible que ya supiera algo? ¿Que alguien le hubiera dicho algo? Traté de mantener la calma. ¿Sobre qué?, pregunté, esforzándome por sonar tranquila. Sobre Mario. Sus palabras eran demasiado suaves, demasiado cautelosas. Últimamente también ha estado extraño. Ustedes dos no se comportan como antes. Mamá, ¿estás segura de que todo está bien entre ustedes? Mis manos comenzaron a temblar, pero hice todo lo posible por ocultarlo. Todo está bien, Regina. Solo te preocupas demasiado. Mentí, sintiendo cómo la mentira pesaba cada vez más en mi corazón. Ella me observó largo tiempo, como si intentara leerme. Sabía que no me creía, pero no insistió. Está bien, dijo finalmente. Solo ten cuidado. Sabes que siempre estaré aquí para ti. Esas palabras sonaban como una advertencia, y entendí que estaba más cerca de la verdad de lo que yo quería admitir. Esa misma noche, cuando me preparaba para acostarme, escuché de nuevo pasos suaves en el pasillo. Era Mario. Se detuvo junto a mi puerta, como si no se decidiera a tocar. A la tenue luz de la lámpara, vi su silueta y sentí que mi corazón se encogía de miedo. Sabía que debía existir una barrera definitiva entre nosotros, pero su presencia una vez más despertaba aquellos sentimientos que tanto me había esforzado por reprimir. No sabía qué sucedería después, pero sentía que todo se estaba precipitando hacia una inevitable conclusión. Pasaron varios días desde que noté que la ansiedad dentro de mí se había convertido en algo más grande. Cada momento estaba lleno de una sensación de inminente desastre. Dentro de la casa, en medio de nuestras tareas diarias y conversaciones, parecía flotar una sombra que amenazaba con destruirlo todo. Cada vez que cruzaba la mirada con Mario, esa sombra se volvía más evidente. No hablábamos sobre lo ocurrido, pero el silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier palabra. Sabía que esto no podía continuar. Regina, aún sin saber nada, seguía con su vida normal, pero su constante observación me inquietaba cada día más. Hacía preguntas, notaba detalles, y yo veía cómo crecía su sospecha. Su mirada
Cada vez que nos observaba a Mario o a mí, me daba miedo. No podía soportarlo más. No podía seguir escondiendo mi culpa ni vivir con el miedo constante de que la verdad saliera a la luz. Una noche, cuando Regina se fue a casa de una amiga, decidí que debía hablar con Mario. Tenía que tomar una decisión final sobre qué hacer a continuación. Quedarme en esa casa era imposible. Todo se estaba desmoronando ante nuestros ojos y sabía que no podía continuar así. Bajé a la cocina y lo encontré sentado a la mesa con una taza de café. Su rostro estaba tan cansado y desgastado como yo me sentía en esos últimos días. Suspirando, me senté lentamente frente a él. Levantó la vista hacia mí y vi lo mismo que había visto antes: arrepentimiento y preocupación. «Tenemos que hablar», dije en voz baja, aunque mis palabras sonaron como una sentencia. Mario no respondió de inmediato. Bajó la mirada, como si estuviera buscando las palabras correctas, y suspiró con pesadez. «Lo sé», dijo finalmente. Su voz estaba cargada de tristeza. «Yo tampoco puedo seguir viviendo así». Asentí, sintiendo cómo la inquietud crecía dentro de mí. Sabía que esa conversación lo cambiaría todo, que de ella dependía nuestro futuro. «Mario, no podemos seguir así. Regina ya empieza a sospechar algo. No podría explicarle lo que pasó. Destruiríamos su vida». Mis palabras estaban llenas de desesperación. Apenas contenía las lágrimas, sintiendo que ya no podía con la situación. Me miró, su rostro se torció de dolor. «Lo sé, Julia, y yo no quiero que esto la destruya. No quiero que esto nos destruya». Su voz temblaba y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. En ese momento comprendí que ambos estábamos atrapados por nuestros propios sentimientos. Nuestras emociones habían destruido las barreras que debían haber evitado que esto sucediera. Ambos queríamos detenernos, pero no podíamos. Sin embargo, ahora me daba cuenta de que la única salida era terminarlo todo de una vez, aunque para eso tuviera que irme. «Creo que debo irme», dije, asumiendo el peso de esas palabras. «Es la única forma de proteger a Regina. Si me quedo, todo irá de mal en peor». Mario se levantó de golpe, como si mis palabras lo hubieran golpeado. «No, no puedes simplemente irte. Eso no resolverá el problema. Solo lo empeorará». En su voz se notaba la desesperación. Sabía que tenía razón, que mi partida podría despertar aún más preguntas en Regina, pero no veía otra salida. Quedarme significaba seguir viviendo en una mentira y arriesgarme a que todo saliera a la luz algún día. «Es la única manera», repetí con firmeza. «Si me voy, todo volverá a ser como antes. Regina no sabrá nada. Podemos olvidar todo esto». Mario parecía devastado. Lentamente se volvió a sentar y se cubrió el rostro con las manos. Sabía que esa decisión era tan difícil para él como lo era para mí, pero debía hacerlo por el bien de nuestra hija. «Por Regina», susurré. «Debemos hacerlo por ella. No podemos destruir su vida por nuestros errores». Él permaneció en silencio. En ese momento, supe que la decisión ya estaba tomada. Nuestros sentimientos ya no importaban. Lo único que importaba era proteger a nuestra familia, aunque para eso yo tuviera que irme y dejar todo atrás. Cuando regresé a mi habitación, me quedé sentada en la oscuridad, pensando en los próximos pasos que debía tomar. Sabía que mi partida sería difícil, pero era la única forma de arreglar las cosas. A la mañana siguiente, comencé a empacar mis cosas, tratando de no llorar. Sabía que esto era necesario, pero cada paso que daba me causaba dolor. Regina regresó a casa más tarde ese día. Ya había preparado su cena favorita, intentando hacer que la noche fuera lo más normal posible. No planeaba decirle de inmediato sobre mi decisión de irme, temía que se alterara demasiado, pero sabía que pronto tendría que contarle. Más tarde, cuando nos sentamos a la mesa, la observé
su rostro dulce y lleno de confianza, y entendí que, a pesar del dolor, había tomado la decisión correcta. Estaba sacrificando mi felicidad por su futuro, para que pudiera seguir viviendo en una familia feliz, sin saber los oscuros secretos que Mario y yo estábamos ocultando de ella. Cuando se fue a dormir, subí a mi habitación, consciente de que mi tiempo en esa casa estaba llegando a su fin.